Bueno, hola chicos, hoy venimos a hablar de un tema serio con el que me gustaría cambiar un poco la temática del canal, que hasta ahora han sido, para resumir, chorradas. En general, chorradas de todo tipo. Y hoy pues vamos a ir con un tema más serio, que simplemente les hemos dicho, ¿por qué no vamos a hablar de un tema serio como puede ser el de la bisexualidad y el de la homosexualidad, heterosexualidad y el resto de orientaciones sexuales que existen en el mundo contemporáneo? Que han existido siempre, pero que hoy en día como que se están visualizando. Como que antes estaban escondidos, como todos. El tiempo para explicarlo no es el que me gustaría tener. Pero bueno, tenéis que entender y hacer un vídeo nos cuesta, nos esforzamos más de lo que parece para hacer este tipo de vídeos, aunque tengamos los medios muy limitados, ya que el canal está hecho prácticamente para 5 personas, pero bueno, esas 5 personas son fieles y esa es la cuestión y esa es la actitud. Así que vamos a hablar pues, de ese tema. Para empezar me gustaría decir que por mucho que se crea y se quiera pensar que en épocas pasadas, y por esto quiero hablar con la época greco-latina, se desarrolló en esa época antes del cristianismo, de las religiones monoteístas, la bisexualidad, la homosexualidad y otras fórmulas sexuales como hoy en día es falso. Es completamente falso. En Grecia, que es lo que normalmente se dice y se perjura que es la época dorada de la bisexualidad, la época clásica, solo se permitía la homosexualidad entre varones. Y la homosexualidad era normalmente desarrollada no entre hombres libres, sino entre un amo y un esclavo. Y el amo siempre tenía que tener el rol activo, no podía ser el pasivo. Y si se enteraba la sociedad de que era el pasivo, era muy normal que en las polis griegas hubiera castigos por ser una práctica indecente. La explicación de esto es muy compleja. No podemos decir que es simplemente un rol que ha creado la sociedad. Porque sí, la sociedad crea cosas por una serie de motivos, por una serie de causas, justificadas o no. En mi caso yo las doy como injustificables, porque habría otras fórmulas para hacerlo. Pero la sociedad tiende a elegir la fórmula más sencilla y además la fórmula que menos transformación provoca en la sociedad, porque una sociedad no es fácilmente transformable. Se tarda mucho tiempo en transformar una sociedad. Por lo tanto, no es normal un pensamiento en la época clásica como el que hoy tenemos, porque no tenemos los recursos. Para empezar, y estas son las causas por las que normalmente a lo largo de la historia, sobre todo la historia antigua, la homosexualidad ha sido tan perseguida, es primera la homosexualidad y otras fórmulas, pero principalmente la homosexualidad, la bisexualidad. Solo la parte homosexual, es decir, los bisexuales tenían la fórmula de escapar porque podían escudarse o podían esconderse detrás de fórmulas heterosexuales. Lo primero que hay que decir, y se me ha olvidado decirlo antes de todo, es que estos términos, tanto heterosexual como homosexual como bisexual, son términos modernos. Esto no ha existido nunca. Esto no es una cosa que hayan dicho los griegos, ni que tenían una palabra los griegos. No existía. Ellos tenían atracciones hacia diferentes personas, muy pansexual todo esto. Atracciones a diferentes personas, pero ellos no diferenciaban. Ellos lo único que sabían que para procrear lo que necesitaba una mujer, eso es lo único que sabían. Pero hasta posteriormente en las religiones monoteístas, y por eso se tiene tanto como referencia, como más homófogas, es cuando empieza ya a diferenciarse una práctica de otra. Porque antes era igualmente perseguida, pero no se la nombraba como tal. No se la delimitaba tanto. Bueno, pues en la época clásica, que muchos sabréis, pues es la que normalmente se refiere mucho al colectivo LGTBI, contra que no tengo nada en contra, todo lo contrario.
que era una época dorada, no es cierto. Primera falsedad, no es cierto. No. Ojalá hubiera sido así, pero no fue así. Solamente los varones podían disfrutar de esto, y normalmente varones de buena posición social. Un plebeyo, un pobre, no podría tampoco. No estaba bien visto ni en su comunidad, y muchas leyes igualmente lo perseguían. Después pasamos a épocas donde ya el monoteísmo empezó. Después de esta pequeña inciso que ha pasado, que se nos ha caído el teléfono móvil, continuamos con el tema que estábamos hablando, que es el de la bisexualidad, e intentar quitar un par de falsedades que se han dado en la historia sobre el tema de bisexuales, homosexuales y el resto de tendencias. Estamos hablando entonces de el monoteísmo. Cómo estas religiones monoteístas y abrahámicas empiezan a prohibir este tipo de prácticas de una forma mayor o menor. En la religión judía era mucho más penado que en la posterior religión católica, eso es una verdad como una catedral. Y las posteriores religiones protestantes también era más laxo, seguía estando prohibido, pero en religiones como la islámica, la musulmana y la judía era mucho más perseguido que, por ejemplo, en la religión católica o protestante, que eran más laxos. Había muchos casos en que parte de la nobleza tenía esa tendencia y era vox populi, o sea, todo el mundo sabía que ese noble o incluso ese religioso tenía esas tendencias y no había problema. Normalmente los problemas pasaban si el que tenía esas tendencias era un pobre hombre, un campesino o un pequeño artesano. Entonces ese hombre sí tenía problemas. Pero sin embargo, en el mundo judío, en el mundo musulmán, daba igual la posición que tuvieses. Si se enteraran que tenías esa tendencia, iban a por ti, y además no importaba el poder que tuvieras, el cargo que tuvieras, que te mataban. Siempre hay excepciones, porque como muchos sabréis, hay muchos... Nos han llegado varias reminiscencias de dirigentes, nobles, filósofos y científicos judíos y musulmanes que tenían esa tendencia. Pero normalmente son de tiempos muy concretos, sobre todo de la época de esplendor de los imperios del califato, o ¿cómo se llama? Estoy un poco mal de nombre. De Al-Andalus, en general. Del Andalus o del califato omeya. Normalmente estas épocas eran épocas doradas donde no había... No es que fueran más laxas las leyes, sino que como cuando todo va bien, normalmente se tiende a que la población está más tranquila y no hace falta buscar enemigos públicos y perseguir a nadie. Cuando la cosa se empieza a complicar, como cuando pasó, cuando el imperio Omeya parece que le dan como un golpe de estado, o sea, asesinan a la familia Omeya y pasa a ser la familia Abbasi. Y el califato empieza a fracturarse, primero en Hispania y después empezará en todo el norte de África. Entonces ya empezarán otra vez a haber una persecución constante a todo este tipo de colectivos, no solo el homosexual, sino a otras tendencias religiosas, incluso étnicas, porque mientras las cosas vayan bien, como pasa hoy en día, la sociedad no tendrá problemas con las otras. Hasta cierto punto serán más tolerantes, porque les toca menos. Y eso es uno de los motivos por los cuales siempre se ha perseguido la homosexualidad. Uno de los motivos por los que más se ha perseguido, primeramente, es por... como todos sabréis, para que haya procreación hace falta un hombre y una mujer. Dos hombres o dos mujeres no pueden procrear. Hoy en día pues hay más posibilidades porque tenemos una ciencia que nos permite que mediante métodos científicos pues podamos llegar a que una mujer mediante inseminación in vitro pueda quedarse embarazada, pero en esa época no había. Y a principio,
a finales, muy finales de la Edad Media, empieza a haber esta técnica, porque no es una técnica muy moderna, es una técnica bastante antigua, aunque la gente no lo sepa. Empezaron a usarla para reyes y emperadores que no podían tener hijos. Pero una técnica tremendamente complicada, que no era sencilla, precisamente. No lo era, ni barata, ni segura para la mujer. Era una técnica, pues estamos viendo una época donde la mitad de los médicos creían que porque le hicieras varias hemorragias al paciente se iba a salvar con eso y rezando. O sea, la ciencia era muy limitada. Pero esto significa que la sociedad debería decidir a qué... Fíjate que le da un golpecillo. Sí, no puedes tocar la mesa, no puedes tocar la mesa. Segunda caída del móvil. Segunda caída del móvil que además... Es que no tenemos. ¿Cómo se llama esto que necesitamos, Raúl, por favor? Trípode. Un trípode. Necesitamos un trípode. Bueno, y una cámara. Urgentemente. Una cámara, bueno, porque el móvil tuyo no graba medianamente bien. Hemos hecho vídeos peores y he visto vídeos peores en YouTube. Hablando de eso, tenía que ver que ha habido otro canal que se ha puesto mi mismo nombre y que conste que mi nombre, por mucho que sea una mierda de canal que no es porque tiene 5 suscriptores, el nombre era bonito y original. Y me lo han copiado. Y le va mejor a ese canal. Cosa que me alegro. Pero me han copiado el nombre. Que a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero yo estaba primero y yo sí me he dado cuenta. Que ya que el canal va mal, ya que me copien lo único que tiene original el canal, que es el nombre. Y la foto del canal. Porque lo demás... Es un canal de broma. Para divertirnos los jueves. No es ni jueves. ¿Sí que día es hoy? Es lunes. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo. Ah, sí, que la sociedad tiene que dar una tendencia a las diferentes tendencias sexuales que son evidentes que existen, que en esa época no estaba tan delimitado como hoy está, porque cada vez que avanza la historia tendemos a clasificar más a las personas, a las fórmulas de pensamiento y a las fórmulas de actuación. Esto es una regla fundamental. Pues entonces era más difuso, ¿vale? Más para la gente popular. Las cosas eran o blancas o negras, o sea, no diferenciaban a un bisexual de un homosexual, ni a un intersexual de un homosexual, ni a un transexual de un homosexual. Mucha gente hoy en día no lo hace, como para que decía la gente de entonces que era analfabeta. Porque son conceptos complejos. Creas que no. No son complejos, pero vamos a ver, se necesita lo que llamamos hoy una abertura de miras, que no deja de ser pensar que las cosas no son siempre como que las cosas en general pueden ser diferentes a lo que nosotros consideramos como normal o común. O sea, en las épocas pasadas, y gracias a Dios esto se ha acabado, se tendría que las sociedades fueran más homogéneas, o sea, que parecieran más, porque era más fácil controlarlos, porque era más fácil que hubiera más coordinación dentro de la sociedad, más equilibrio, y además porque así podía mejorar la sociedad frente a enemigos externos. Si estaba fracturada, lo más fácil es que se desapareciera. Esto con el final de la Edad Media empieza a fracturarse, a abrir esos famosos imperios que guardaban dentro de sí un montón de nacionalidades. Y después se vuelve a la homogeneidad, a ese pensamiento nacionalista y étnico. Todo es muy común. Empezamos con las civilizaciones y después como que volvemos otra vez, ¿no? A diferenciar entre la civilización, o sea, los nacionales, y los bárbaros, que son los extranjeros, los cuales no diferenciamos los extranjeros de otros, más que por... Pero bueno, ese no es el tema. El tema del día. Bueno, pues eso, que llega una tendencia, y la tendencia tiene que ser la que más hijos proporciona a la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy en día hay superpoblación, pero tenemos que entender que hace unos... El Imperio Romano, por ejemplo, tenía como... no llegaba a los 3 millones de habitantes. En la época de Mario Esplendor.
época de mayor esplendor, dudo yo, no tengo los datos exactos, que superara los 5 millones de habitantes nunca. Soy consciente que Roma llegó al 1 millón de habitantes, pero que no creo que en todo el imperio llegara todo el territorio nacional, todo el territorio imperial, a los 5 millones de habitantes. Y tenemos que entender hoy en día que en ese mismo territorio hay cientos de millones de personas y somos incapaces de ser capaces de canalizar todos los recursos que hay, de explotarlos eficientemente, que es explotarlos de manera muy particular, gastándolos, o sea, malgastándolos en muchos casos, pero no de manera eficiente. Igualmente pasaba en Roma. Tenían que tener un ejército, tenían que tener un montón de hombres, controlar un montón de fronteras muy diferentes, a unas etnias muy diferentes, con unas tradiciones muy diferentes, con religiones muy diferentes y con modos de vida muy diferentes. Y esto necesitaba población, gente que se apuntara al ejército, que abriera negocios, que tal. ¿Y cómo se consigue gente? Pues como en una fábrica. Hace falta un hombre y una mujer. Y aquí nace también el concepto matrimonio. Un concepto tremendamente machista, que la raíz latina significa. Retomamos las múltiples pausas que tenemos que hacer por problemas técnicos. ¿No sabéis, mis queridos gatófilos? Estaba diciendo que significaba matrimonio. Matrimonio viene de madre. Y después también hemos buscado en otras páginas. Y después yo tengo referencias de que cosas que he escuchado y he visto. Pero es verdad que el latín, normalmente para traducirlo no es como cuando traduces el francés o el inglés o el alemán, que todo el mundo lo tiene claro. Porque hay un montón de raíces, después en qué contexto lo decían, después que sí, es más complejo. Las lenguas antiguas. ¿Pero es la razón? Sí, pero al final ambas traducciones acaban significando lo mismo. Uno dice que es de una sola madre y otro es de una sola materia. Al final la madre, si lo utilizas como... Y esto es una curiosidad que quería contar. Ya la cuento, porque además es la religión. Y sobre la sexualidad también. Cuando hablamos de virgen, para referirnos, cuando la Biblia habla de la Virgen María, virgen, hay mucha discusión sobre qué significa. Porque no solo se puede significar que no haya conocido hombre, sino normalmente lo identificaban con una mujer joven. O sea, viene a ser lo que en castellano conoceríamos tradicionalmente como mozuela. Una mozuela. O sea, que era joven. Y normalmente las jóvenes en esa época, pero no, o sea, no habían conocido hombre. Por eso era como un sinónimo. Hoy en día, pues eso ha cambiado bastante. O sea, puedes ser joven y haber conocido a muchos hombres o muchas mujeres. Bueno, y estábamos con matrimonio. Bueno, matrimonio significa, a rasgos grandes, habla de la madre y la madre como propiedad, podríamos decir, ¿no? La madre como materia creadora de vida. La madre como materia creadora. O sea, tal cual. Ya está. Tenemos en cuenta que los matrimonios han cambiado mucho durante la historia. Yo no voy a ser como los conservadores que os cuente la historia mala del progresismo y que, bueno, los matrimonios siempre se han basado en factores y valores muy positivos. No se han basado en eso. Empezaron siendo un contrato entre dos hombres, el padre y el marido, continuó siendo, dependiendo de clases sociales, porque dependiendo si eras de la aristocracia, pues seguía siendo un trato entre diferentes familias de distintas dinastías, o diferentes. Y después en el mundo popular, o sea, en el pueblo, normalmente servía una de dos, o para afianzar un poco la posición económica, o para acabar con disputas, o dependiendo, o simplemente para librarse de un hijo, más bien de una hija. Normalmente era una hija, porque un hijo en esa época pues era más fácil. Si no lo ponías de párroco, lo ponías de
de soldado, y si no, pues te puede ayudar en el campo. No significa que una mujer no pueda ayudar en el campo. Pero bueno, esto ya es otro tema. Este día nos metemos en el tema del feminismo, que ya lo vemos en otra ocasión. Dios mío. Bueno, pues que el matrimonio es una entidad que muchos hablan que es machista, por supuesto. Tradicionalmente es machista, no vamos a mentir. El matrimonio es un contrato social que por índole es machista tradicionalmente. Hoy en día puede haber cambio. Normalmente era machista. Era un contrato que siempre favorecía a los dos varones, que eran el padre y el marido. De ahí viene la dote y todo esto. Y diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con la homosexualidad? Mucho. Porque como estaba diciendo antes, tanto este contrato social como muchos otros y todos los derechos que se les ha dado y muchas bases machistas que existen tradicionalmente se basan en eso, o sea, en la procreación, o sea, en hacer que la sociedad produzca más hijos para el rey, para la patria o para lo que sea, para poder ampliar territorios, colonizar nuevas tierras, explotar nuevos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda base homófoba. Hablando de eso, homófoba, preciosa palabra que como mi gran amigo gramatical tiene que detestar, y además latinajo. Porque ¿qué significa homófobo? Miedo al igual. Cuando es todo lo contrario, o sea, la persona homófoba no tiene miedo a lo igual. Normalmente. No, he encontrado a homosexuales homófobos, pero a pocos. Normalmente sería la palabra correcta, heterofobia. Miedo a lo diferente. Porque es a lo que tienen miedo, a lo diferente, no a lo igual. Bifobia, pues es miedo al 2. Tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Es la moda de poner... Sí, poner fobia a todo, ¿vale? Que es miedo a... Vale, me parece bien, me parece bonito, pero no es correcto. Que se haga me parece bien porque, como bien yo defiendo, el idioma evoluciona. Pero no queramos poner latinajos, podríamos poner un anglicismo que está súper de moda poner un anglicismo. Que a mí me encantaría que fuera de otra lengua. El italiano es precioso, el francés más, el español es súper rico y tiene 1000 palabras. Es uno de los idiomas, creo que es el idioma con más palabras que hay. Hay 1000 fórmulas, pero si utilizáis el latín, que por lo menos un poco de respeto a la lengua, que está parcialmente muerta. Ya, es una lengua, pues, un poco de amor por las lenguas. Bueno, pues como otras muchas tradiciones sociales y muchos otros contratos sociales, que la gente piensa que son homófobos, por supuesto, la tendencia normal era que este tipo de prácticas no podían ser permitidas por el bien social. Lo cierto, y en eso doy la razón, en que llega una época, y pasan muchos años, muchas décadas, en que esto ya no tiene sentido, porque llega la época industrial y empieza a haber superpoblación. Por lo tanto, tener que mantener esas leyes que entonces, hasta cierto punto, eran... No voy a decir que eran razonables, porque no eran razonables como se les trataba. Aunque depende de la tradición histórica de cada país. Hay países que se les ha tratado, bueno, territorios geográficos, porque a mí no me gusta hablar de países que se les ha tratado mejor, y otros que se los ha tratado peor. Eso también es cierto. A mí, si hubiera habido tolerancia, me parecería razonable, porque hay que entender que la historia de las especies, y el ser humano no es más que una especie, se depende mucho de factores técnicos, de factores de conocimiento del mundo y de la realidad, que a lo mejor en esa época estaba más subdesarrollada. Aún así, hay muchísimas prácticas que son injustificables. Bueno, llega una época en que deja de ser justificable porque hay población de sobra, pero se mantiene. Porque empieza a haber otro miedo. Y ese miedo es el miedo a los
los cambios sociales, porque los cambios sociales crean inseguridad. Y más los cambios que afectan a factores tan intrínsecos como la sexualidad humana, como decía Freud, que lo que mueve al ser humano principalmente es el sexo. Por lo tanto, era un factor que mejor dejarlo como estaba, porque ya suficientes cambios sociales se estaban produciendo en el mundo como para además permitir que hubiera ese tipo de cambios. Otro cambio, y esto nos referimos a una práctica social tradicional, que además de homófoba, también es machista, que es el ejército, la actividad del ejército. El ejército, ¿por qué es machista? Porque no permite que haya mujeres tipo la Legión extranjera francesa. Actualmente no deja tener mujeres en sus filas. Y otras muchas unidades de Europa. He puesto este ejemplo porque es una unidad muy famosa mundialmente. Muchas unidades estadounidenses también. Y muchas otras del mundo pues no permiten. ¿Por qué suelen ser más conservadores? Pues en un primer lugar no debería ser así, porque en un principio, en la época clásica, que es cuando empiezan a plantearse este tipo de cuestiones, era un centro donde había mucha interacción que hoy denominaríamos de relaciones homosexuales, más bien esporádicas. No llegaban a tener relaciones formales, porque por mucho que se vea que era una época de oro de este tipo de relaciones, no había relaciones serias como hoy lo vemos. O sea, ellos lo identificaban con que solo podías tener una relación seria con una mujer, no con un hombre. Y la relación seria no se basaba en el amor, se basaba en la procreación. O sea, a tu mujer no tienes por qué quererla. Mejor si os lleváis bien, pero no es necesario. O sea, con que procreéis es suficiente. Nada más. Es una cosa que la gente no entiende, porque la gente hoy en día se casa por amor, no por un contrato social, cuando antes era necesario. En el franquismo mismo, para votar, tenías que tener hijos. Para votar ese tercio del Congreso que te dejaban votar a los dos partidos del régimen, pero bueno. Pero es para que entendáis, es que el Estado y la sociedad tienden a dar a una tendencia y a unas fórmulas primacía sobre otras. Que es negativo llegado a un punto. Bueno, siempre ha sido negativo, mientras que con los otros no se es tolerante. Con los otros puntos de vista. Pero la tolerante muy fea. Vamos a utilizar otra. Mientras que seas justo. Me gusta más esa palabra. Con los otros puntos de vista. Bueno, para ir finalizando, porque se nos está alargando el vídeo, contar, pues al final todo esto, porque el ejército en general pues es machista normalmente y los cuerpos de seguridad están. Bueno, en el ejército teníais que ver que, pues como ya he contado, pues que había muchas interacciones entre los soldados, incluso entre los capitanes y el alto rango, porque tienes que ver que la guerra dura muchos meses, incluso años, y que como era una unidad machista, porque esto ya es otro tema, pues se veía a la mujer como que biológicamente era más débil o menos apta para el ejército, pues ahí no tiene por qué, pero con las fórmulas, las tácticas de la época, no le daban a la mujer poder desarrollar sus capacidades, no se la permitía, pues llevaban a hombres. También protege. Esto es lo que era hablar otro tema, pero bueno, esto vuelve a ser un tema de qué se da primacía a la sociedad. La sociedad ve a la mujer como una fórmula de desarrollo de la civilización, porque puede dar hijos. Y si se muere un hombre, no pasa nada, porque hay otros hombres que la pueden embarazar. Pero si se muere una mujer, un hombre no se puede embarazar. Veían a la mujer como un objeto a proteger. Por lo tanto, en una guerra, como iban a morir como animales todos, mejor que no vayan mujeres, porque si vuelven de una ciudad, de una bolivia, iban 2000 y volvían, estoy haciendo números así, y volvían 100 y eran todos varones, pues esos 100 a las 2000 mujeres que quedaban en la ciudad, que normalmente eran unas pocas más, 2500, pues podían dejar embarazadas a 2000. Pero si van 2000 mujeres,
vuelven 200. Da igual los hombres que hay en la ciudad, que pueden dejar embarazados a 200 mujeres. Punto y final. De ahí el concepto Claro. de la mujer No deja de ser en la Alemania nazi. Sí, y muchas ideologías. Pero ya no tiene sentido. A partir de una época ya no tiene sentido porque hay muchas mujeres y muchos hombres. Por lo tanto, ya no tiene sentido proteger un bien tan sagrado, como tan necesario para una civilización como es el progreso de la especie. No de la especie, porque ellos no lo veían así, pero sí de los ciudadanos. O sea, que haya futuros ciudadanos. Los futuros hijos de la patria. El ejército es una entidad pues que vieron que había muchas relaciones entre principalmente, ya dejado en parte el caso de por qué las mujeres no iban a la guerra, cosa que tampoco era muy justificable en algunos casos donde el propio Estado estaba en peligro. Bueno, por eso, bueno, este es otro tema de otro vídeo. Pero el ejército empezó a ver que entre los hombres en los campamentos empezaba a haber relaciones durante la guerra. ¿Y qué provocaba? Pues provocaba dos cosas. Que los soldados iban cansados a batalla, porque creas que no, el acto amatorio provoca tres cosas. Que el acto amatorio provoca que estés cansado y que no batalles mejor también, porque estás cansado de la noche anterior. En segundo lugar, cuando en un gran periodo de tiempo un hombre no tiene relaciones amatorias, tiende a tener más testosterona y ser más agresivo en el campo de batalla. Esto se referían los tácticos de la época. Eran más brutales y más brutos y pensaban menos. Por lo tanto, eran mejor llevables y obedecían mejor las órdenes. Por último, que provocaba que en muchos casos, y como es normal, algunos llegaban a tener más que relaciones íntimas, sino que llegaban a tener un sentimiento romántico entre ellos. ¿Qué provocaba esto? Pues que en el ejército lo de la afectividad, en el término de amor, no está muy bien visto. ¿Por qué? Porque eso podía provocar que intentaran huir, escaparse, que rompieran la posición para salvarse el uno al otro, que empezara a haber problemas, porque podía haber también rupturas y peleas entre los soldados, por muchas cosas, porque a veces un capitán se enamoraba de un soldado y este soldado le daba preferencia, o porque estos soldados pues hacían todo lo posible por sobrevivir y vivir juntos, cosa que es comprensible y haremos cualquiera de nosotros. Igual que si llevas a tu mujer al campo de batalla, ¿qué pasa? Pues que tiendes a que si te avisan que el campamento ha sido atacado, abandonar el campo y la lucha para ir a salvar a tu amado o a tu amada en vez de seguir luchando, que es lo que querían. Y que lo importante es la victoria final. Si hay factores externos, pues esto cambia. Y bueno, esto es una pequeña explicación, me gustaría haber dedicado más tiempo a ello. Pero bueno, tienes que entender que esto es por eso, porque bueno, aquí mi compañero se curra bastante el vídeo, porque yo hago aquí de cara bonita, pero pues él se encarga de ponerlo bonito, ¿sabes? De tamizar todo esto que he hecho, porque hacemos bastante para después lo que ponemos, como pasa normalmente en los vídeos de YouTube, eso es verdad. Y ahora tenemos que editarlo y después colgarlo, que tarda un buen rato. Sabemos que nosotros que tenemos una mierda de internet y tarda la hostia en colgarse. Bueno, pues para estar a punto de finalizar con lo de con lo del ejército y bueno, esa es la cuestión. Me gustaría haber seguido el vídeo un poco más de tiempo, pero como ya he dicho, pues hay que editarlo y eso también, cuanto más de vídeos sea, pues más cuesta editarlo. Y
además, si viera que hay un cierto éxito, pues yo me animaría. Pero como digo yo, un vídeo para consumo propio, pues tampoco es cuestión de estar aquí 5 horas. Así que, nada, pues adiós.